Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar, ¿sí?, con la clase. No, a ver. Ahí va. Bien, bueno, les comento, sí, a los dos, le comento, sí, esto va obviamente para los dos cursos, que acá estaría nuestro siguiente tema, ¿sí? Si bien con uno de los cursos queda cerrar el tema de la cosmovisión burguesa, ¿sí? Bueno, lo haremos esta semana o a lo sumo ya la próxima y le daremos un cierre a ese tema, la cosmovisión burguesa, y arrancaremos un nuevo tema que sería el imperialismo, ¿sí? Eh, que sería el imperialismo. Este tema va a ser un... Ahí va, ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a arrancar ya esta semana a partir de este video, ¿sí?, con este tema que es el imperialismo, ¿sí? Entonces, repito, y para que se organicen, luego de las ideologías, nosotros trabajamos la transición del feudalismo al capitalismo, luego trabajamos el tema de las ideologías del siglo XIX, a continuación la cosmovisión burguesa, y ahora sería un siguiente tema, el imperialismo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con este juego de diapositivas que vamos a comenzar a trabajar en este video. En los dos cursos, entre esta semana y la que viene, le vamos a dar un cierre al tema de la cosmovisión burguesa, y se puede ir trabajando en paralelo, porque ahora van a ver que en cuanto a periodo de tiempo es más o menos similar, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo vamos a trabajar? Con estas diapositivas, ¿sí? Bien. Nuestro tema entonces es el imperialismo. Les digo cómo más o menos están las diapositivas para que tengan una idea. Tenemos una introducción, ¿sí?, donde tenemos una definición, tipos, características del imperialismo, y después una segunda parte. Entonces tenemos una introducción que sería esto, acá, ¿no? Luego lo que tenemos es algo vamos a denominar el reparto del mundo, ¿sí? Generalmente para esto se trabaja mucho con mapa, es mucho trabajo con mapa, ¿sí? El reparto del mundo, ¿sí? Y ahí tenemos Asia, África, Oceanía y América Latina y el Caribe. Entonces, el reparto del mundo, y ahí tenemos Asia, África, Oceanía y América Latina y el Caribe, ¿sí? Entonces así serían las diapositivas. Tengo sería como dos grandes títulos, que es introducción y el reparto del mundo, ¿no? Y después adentro, bueno, tengo diferentes subtemas, digamos, ¿sí? Bien. En relación a la introducción, lo primero que vamos a plantear sería como una definición, ¿sí? ¿Definición de qué? Por las dudas lo reitero, ¿sí? De nuestro tema, que es el imperialismo, ¿sí? Ahí nosotros tenemos tres cuestiones, que ahí las marco de esta manera: 1, 2 y 3, ¿sí? Una primera cuestión a tener en cuenta, que es la de Hobson, ¿sí? Una primera definición, si se quiere. Una segunda, que sería de Lenin y Luxemburgo, ¿sí? Y después tenemos como un tercer conjunto de definiciones en torno al imperialismo, ¿sí? Pero ahí ya no es una persona, sino que son varias, ¿sí? Por ejemplo, Cecil Rhodes, Chamberlain, ¿sí? Roosevelt, ¿sí? Que eso sería como una tercer grupo. Entonces, ¿cómo plantea Hobson el imperialismo? ¿Sí? Lo que plantea Hobson, ¿sí? Acá fíjense cómo lentamente se va a ir integrando algunas cosas que estuvimos viendo. Plantea que el imperialismo, ¿sí?, tiene como centro la expansión, estoy acá, ¿sí?, la expansión europea
sobre el continente africano. Para que nos ubiquemos en tiempo, el imperialismo como tema, digamos, en cualquiera de estas definiciones yo me tengo que parar entonces, ¿sí? Digamos, lo que sería de 1870, ¿sí? En adelante. Esto sería como el periodo de tiempo del imperialismo. ¿Sí? 1870 en adelante. Entonces, Hobson habla de esta expansión europea sobre África. Advirtió que las metrópolis, después vamos a explicar este tema, acá lo único que vamos a decir es que metrópolis sería en este caso Europa, ¿sí? Advirtió que en algunos países europeos había un exceso de capital. Y esto hacía que no hubiera inversiones rentables. ¿Sí? Para poder seguir obteniendo altas ganancias, recuerden que el objetivo del capitalismo, esto por eso dimos la definición, ya estamos en un mundo, ¿se acuerdan de esto? Lo hablamos de la consolidación del mundo burgués, un mundo como ya con un sistema capitalista consolidado, ni siquiera decíamos arrancando, sino consolidado. Y que el objetivo del capitalismo, de la burguesía, es maximizar constantemente los beneficios, para lo cual tiene que ser productivo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el objetivo tiene que ser maximizar constantemente los beneficios, con lo cual tiene que ser, su empresa tiene que ser productiva. Eso es como el corazón del capitalismo que existe hasta el día de hoy, funciona así. Ahora, el punto pasaba que esos capitalistas europeos se daban cuenta que en Europa, en la Europa de ellos, ¿sí? Como que los mercados ya estaban saturados, ¿sí? Digamos, ya había un nivel de que no podían continuar maximizando las ganancias. Entonces ahí comienzan a pensar en comenzar a invertir en otras partes. Sobre esto, en realidad, el salto productivo, lo aclaramos, ¿sí? Esto de decir, bueno, yo dije, buscan maximizar los beneficios a través de aumentar la productividad. Realmente lo que sucede es que, dada la tecnología de un momento, aumentar la productividad se hace como a veces difícil. Lo que tiene que pasar es un salto de tecnología, entonces vos volvés a aumentar la productividad. Como que, dada la tecnología que en ese momento, como que se había, por lo menos en Europa, llegado a determinado techo. ¿Sí? Además, muchos mercados ya estaban saturados. Es decir, por ejemplo, el que vendía textiles, ya había textiles, digamos, eso sería el mercado saturado. Como que, bueno, ya la población había de alguna manera comprado esos textiles. Entonces el tipo ahí ve que tiene que salir. Lo mismo en los ferrocarriles, ¿sí? Tal vez en muchos casos no era que era pérdida, pero se daban cuenta de que podían introducir, por ejemplo, el ferrocarril en otras partes del mundo, y lo cual iba a dar un aumento de ganancias muy alta en comparación de si lo hacía en otro país europeo que ya tenía el ferrocarril. Entonces, para poder seguir obteniendo altas ganancias, los capitalistas buscan invertir sus capitales en los mercados ultramarinos, sería más allá del mar, ultra es más allá, ¿sí? Es decir, como saliendo de Europa. Se dan cuenta que saliendo de Europa iban a tener oportunidades de maximizar los beneficios muy favorables. ¿Se acuerdan que dijimos que nunca hay una certeza? ¿Sí? Uno no lee el futuro, pero ellos suponían que iban a aumentar fuertemente sus ganancias si comenzaban a desarrollar sus negocios fuera de Europa. ¿Sí? Por eso es que los grandes inversores, esto lo repito, estoy leyendo la definición de Hobson del imperialismo. Por eso es que los grandes inversores de los países industrializados, es decir, la burguesía inglesa, la burguesía alemana, la burguesía francesa, ¿sí?
presionaban a sus gobiernos para que estos emprendieran una intervención política y militar en África. Y acá está la clave, que ustedes tienen que diferenciar. Fíjense que por un lado está hablando de los capitalistas y por otro lado el gobierno. Pero fíjense cómo esto está vinculado. Sobre todo a partir de la doble revolución, la revolución industrial y la revolución francesa de fines del 1700, ¿se acuerdan que dijimos que esos capitalistas, barra burguesía, porque es lo mismo, comenzaban no solo ya a tener el poder económico, sino que a, digamos, de alguna manera a sí, tomar el poder político. ¿Sí? Entonces, esas burguesías presionan a sus gobiernos, que en algunos casos allá eran propios mismos de la burguesía. ¿Para qué? Y ahí está el imperialismo. Para que esos países, si yo burguesía inglesa, a mi gobierno inglés; yo burguesía francesa, al gobierno francés; yo burguesía alemana, a mi gobierno alemán, para que el gobierno fuera a tomar el control, interviniera política y militarmente en África y tomar el control de un territorio. Y ahí, una vez que el gobierno entraba, tomaba el control de un territorio, ahí está el imperialismo, ahí yo estoy controlando una región, ¿sí? Yo, Inglaterra, una región de África o de Asia; yo, Francia, alguna región de África o de Asia; yo, Alemania, alguna región de África o de Asia, ¿sí? Es decir, pero no es que voy yo burguesía como clase social, en realidad va el gobierno, ¿sí? El gobierno oficial, el gobierno inglés, es el que mandaba a sus fuerzas militares, sus fuerzas armadas, ¿sí? Sus políticos, y ahí tomaba el control de la región. Ahora, esto era como el, como se dice a veces, el paraguas, ¿sí? Digamos, porque ahí el gobierno británico, por ejemplo, tomaba el control de una parte de Asia y obviamente atrás iban las empresas británicas, ¿sí? Y bueno, ponía el ferrocarril, invertía en alguna cosa, invertía en otra, en ese país de Asia. Después vamos a dar ejemplos, por eso digo que hay muchos mapas acá, ¿sí? Es decir, en muchos países de Asia o de África. Es decir, iba el gobierno. Entonces, y ahí está la cuestión imperialista. Y un gobierno europeo tomaba el control de una región, ¿sí? Y a veces iban sus fuerzas militares, digamos, designaban autoridades políticas y atrás iban las empresas, en este caso no sé si era alemana, las empresas alemanas. ¿Sí? Entonces, el estudio de Hobson puso entonces como digamos, intentó explicar el imperialismo, digamos, una explicación, ¿sí?, de esta expansión europea, ¿sí?, que obedecía, decir, bueno, entonces Hobson dice, bueno, dado todo lo que acabo de decir, el motivo por el cual los europeos, siempre estoy hablando de 1870, ¿sí?, no estoy, ustedes ya vieron, todos, ¿sí?, todos ya vieron una primera expansión europea, seguramente en segundo, ¿sí? Bueno, algunos conmigo, otros con otro profe. En segundo sobre el tema de la expansión colonial, ¿sí? La de España, la de Portugal, ¿sí? Bueno, que dominan América, pero eso lo ven en segundo. Acá hay como otra tanda, sería, como una segunda ola, ¿sí? Que tiene algunas características diferentes a la primera. Después la primera sería la del 1500, con Colón, por ejemplo, ¿sí? O con los portugueses en Brasil, ¿sí? Pero sería como esto, lo que nosotros vamos a ver sería como una segunda ola, ¿sí? ¿Cuál? Por eso aclaré el año, la de 1870, ¿sí? En adelante. Ahora, Hobson, para explicar Hobson no está hablando de la de 1500, sino de esta, dice, bueno, entonces, ¿cómo entiendo la expansión colonial? La entiendo por la necesidad económica de esos países industrializados, que acá podríamos aclarar más que nada de esas burguesías, ¿sí? Porque ¿qué es lo que entonces, la causa por la cual el gobierno británico tomó el control de una región de África? En realidad, ¿por qué fue? Bueno, ahí fue todo lo que decíamos antes. La burguesía inglesa presionaba al gobierno para que el gobierno fuera y tomara el control. Entonces, el motivo de la expansión responde a una necesidad económica de los países industrializados, ¿sí? Ahí podríamos aclarar, ¿no? De esas burguesías, ¿sí? Como una necesidad económica. Entonces, por ejemplo, la burguesía, cierro ahí el ejemplo,
esa burguesía británica se daba cuenta que en Inglaterra estaba el mercado saturado, la productividad había alcanzado cierto límite, dada la tecnología de ese momento, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo aumentar o maximizar los beneficios en este contexto? Dice, bueno, invertir en África. Entonces ahí presionaba el gobierno iba, tomaba el control de la región y después iba a mi empresa. Y se establecía en ese país de África y comenzaba a vender los productos. Pero fíjense, cierro, que el motivo entonces de esa expansión, de ese imperialismo, es la necesidad económica. La segunda es la definición de Lenin y Luxemburgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantean ellos? ¿Sí? Sobre todo, bueno, Lenin escribió un libro llamado El imperialismo, fase superior del capitalismo, de 1916. ¿Sí? Por eso dije 1870 en adelante, no es 1870, sí, podemos decir principio del 1900, digamos, ahí como que eso se conoce como la etapa imperialista. ¿Sí? Fines del 1800, principios del 1900. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantea Lenin? ¿Sí? Lenin era marxista, seguía las ideas de Marx, ¿sí? Y está bastante de acuerdo con todo lo que explicamos en marxismo, pero él agrega como algunas cuestiones. Una es la del imperialismo. Lo que plantea es que para fines del 1800, principios del 1900, no es que, digamos, como que lo que estaba sucediendo en el mundo es que el capitalismo como que estaba desarrollando una nueva etapa del capitalismo, ¿sí? No un nuevo modo de producción. ¿Se acuerdan que estaban los distintos modos de producción? ¿Sí? Comunismo primitivo, esclavista, feudal, capitalista, comunista. Él lo que dice es que dentro del capitalismo había como una subetapa diferente. Y bueno, nosotros estamos viviendo una subetapa del capitalismo diferente. Por eso dice el imperialismo, como que una etapa, fase superior del capitalismo. ¿Cómo se va a llamar esa nueva etapa del capitalismo? Imperialismo. Entonces, ¿cuál es la característica de esta nueva etapa, ¿no?, del capitalismo? Él dice, bueno, guíense por el punto y coma, ¿sí? Ahora yo las voy a ir leyendo, ¿sí? Algunas van a salir de algunas tal vez las expliquemos para que se entienda, ¿sí? Bueno, dice, en esta nueva etapa del capitalismo yo lo que veo es, primero, algo que sería el capital financiero, ¿sí? Porque antes los capitalistas que hacían, bueno, invertían, ¿de dónde obtenían como su riqueza? Por ejemplo, de la industria. Por ejemplo, de, no sé, comprar tierras y producir ahí, bueno, me genera plata y listo. Bueno, dice que eso sigue, no es que desaparece, ¿eh? Esto sigue claramente, pero dice, hay como un nuevo sector capitalista que es el que se origina a partir de las finanzas, ¿sí? Concretamente, se los tengo que hacer muy simple, por eso yo lo expliqué antes, tiene que ver con los que obtienen riquezas a partir de una actividad financiera. ¿Qué sería una actividad financiera? Lo que vimos con las acciones. Alguien que gana plata a partir de la compra y venta de acciones, con eso hace diferente, compra para vender acciones y con eso va ganando plata, sería como el capital financiero. ¿Sí? Digamos, porque yo si gano plata comprando y vendiendo acciones, no es que soy dueño de un campo, porque no soy, salvo si alguien me puede decir, bueno, pero si la acción es de un campo, está bien, puede ser, pero en realidad, o de una industria, pero si compras acciones de una industria, sos dueño, sí, es verdad, pero fíjense que el objetivo mío no es quedarme con esa acción y esperar que se cierre el balance y ahí, sino en realidad mi objetivo es comprar una acción de lo que sea, puede ser de industria, de las dos compro del campo, otra de ferrocarriles, otra de una industria, otra de un club de fútbol. La idea mía es comprar acciones para después venderlas. Como que mi actividad en realidad, mi actividad, es comprar y vender acciones. ¿Sí? Eso sería el capital financiero. ¿Sí?
que sería este primer punto. No, perdón, ese sería el segundo. Esto sería el capital financiero. ¿Sí? Fíjense, capital financiero. ¿Sí? Y bueno, surge el capital financiero. Por otro lado, una muy importante, sí que Marx ya había sugerido esto. Dice que en esta fase superior del capitalismo es donde se va a dar, que Marx sí ya lo había planteado esto, ¿se acuerdan? El tema de la concentración de la propiedad. Que el capitalismo estaba atravesando una etapa de fuerte concentración de la propiedad. Porque en el capitalismo vos tenés 10 empresas compitiendo, pero en algún momento esas 10, una, digamos, como están en competencia, ¿sí? Una va a quebrar, la otra, esta va a comprar a esta, ¿sí? Porque está bien, de entrada hay 10 y compiten. Pero en la lógica del capitalismo, es decir, el propio funcionamiento del sistema capitalista, estos que compiten y que yo te busco aumentar mi productividad, busco sacar un producto mejor, busco ganarte obviamente la competencia a vos. En esa competencia, ¿qué es lo que termina pasando? Y bueno, termina pasando que algunas terminan quebrando. Entonces, de 10 quedan 3. Entonces, ahí hay como una concentración del mercado, en realidad una concentración en la oferta. ¿Sí? Bueno, por eso fíjense que habla de la concentración de la producción y el surgimiento de los monopolios. ¿Sí? Que bueno, nosotros ya no estamos, dice Lenin, en este fines del 1800, principio del 1900, ¿cuál es la característica de la fase imperialista? Que justamente esa etapa en la cual había muchas empresas compitiendo ya no existe, digamos. Yo lo que tengo son mercados monopólicos, donde hay una sola oferta. Bueno, la exportación de capitales, esto que decíamos antes, fíjense que no dice exportación de productos, que se estaba dando, no es que no, sí, pero eso ya se estaba dando. ¿Qué es lo nuevo de la fase imperialista? Lo que decíamos antes, si yo soy burguesía británica y voy a un país de África y construyo y armo alguna empresa en África o llevo mi empresa, lo que yo estoy llevando a esa parte de África no es un producto en sí, sino que lo que estoy sacando, lo que estoy llevando es mi capital. ¿Sí? Es decir, bueno, voy a construir el ferrocarril en Argentina, por poner un ejemplo. Bueno, traigo todo el capital y lo invierto en la Argentina. Ahí lo que está saliendo de Gran Bretaña en realidad es el capital. ¿Sí? Se caracteriza por la exportación de capitales, ¿sí? La asociación de monopolios internacionales que se reparten en el mundo, ¿sí? Bueno, lo cancelamos, ¿no? Este no hace falta, porque ya ahí algo estuve explicando. Sí me interesa el último. La última etapa dice el reparto, esto sí me interesa, el reparto territorial de todo el mundo por parte de las potencias europeas. Fíjense, obviamente ahí está en línea con lo de Hobson, ¿sí? Donde plantea que las potencias europeas, ¿sí? Creo que a esta altura ya lo vamos teniendo, bueno, después las vamos a nombrar igual cuáles son las potencias, por las dudas, ¿sí? Con el mapa. Las potencias europeas, cómo comienzan a repartirse las áreas del mundo, ¿sí? Justamente con la idea, por ejemplo, lo que veíamos antes, de exportar el capital. ¿Sí? Bueno, acá invierten la burguesía británica, acá va a invertir la burguesía alemana, en esta otra parte la burguesía francesa, ¿sí? Como las potencias se reparten en el mundo. Ahora, Lenin lo que agrega es que la propia lógica del capitalismo, esto de competir con otra empresa para obtener más ganancias, ¿sí? Esto uno lo ve en las empresas, yo qué sé, de celulares, cómo compiten, ¿no? Una saca un celular y la otra, bueno, en otro momento intenta sacar otro celular y mejor que la, ¿sí? Cómo las empresas compiten, ¿sí? Pero bueno, ahí lo que pasa es esto que decíamos antes, puede haber 10 empresas, pero por eso fíjense esta palabra, inevitablemente, sí o sí lo que va a terminar pasando es que de esas 10 no sobrevivan las 10. ¿Sí? Es decir, que alguna de esas 10 va a quebrar, ¿sí? Y puede ser que una compre a otra, entonces ahí se va concentrando, ¿no? Va habiendo menos oferta, porque éramos 10, ¿sí? Y ahí capaz esta quebró, esta también quebró, esta quebró,
esta la compró esta, vieron que a veces pasa una empresa compra otra, entonces ahí ya tengo 6, estas 2 quiebran, estas 3 se juntan y se juntan, ¿sí? Y entonces de lo que era 10 tengo 2. Ahí se me concentró el mercado. Obviamente estas 2 son muy poderosas porque abastecen al mercado que antes eran 10, ahora solo 2. Dijimos estas 3 que se juntan y estas 2. Son empresas muy poderosas, ¿sí? Pocas pero poderosas, ¿sí? Entonces, lo que pensaba Lenin es que la lógica del capitalismo en esta competencia hace que el mercado entonces se concentre. Dijimos, estas 3 que se juntan y estas 2, ¿sí? Hace que se concentre el mercado. Y lo que plantea Lenin es que en esta lógica, obviamente, de competencia, de competir, en algún momento, obviamente, la lógica del capitalismo hace que estas 3 le quieran robar el mercado a estas. Y lo mismo estas con estas empresas, ¿sí? Que les recuerdo que esas empresas tenían de alguna manera, no eran del gobierno, no lo pongan así o está mal, pero no eran del gobierno británico. Estas 3 empresas, estas 2 y estas 3, no es que esta es del gobierno británico y esta es del gobierno francés, no, pero sí esta es de burgueses franceses y esta es de burgueses ingleses. Y dijimos que las burguesías, cada una de su país, presionaba a sus gobiernos. Entonces Lenin lo que plantea es que lo que va a suceder es que, dice Lenin, yo veo como una primera etapa en la cual la burguesía, en ese sentido está bastante cercano a Hobson, ¿sí? Y bueno, lo que veo es que las burguesías de cada país va a presionar a sus gobiernos para tomar el control de algún área de África o de Asia, ¿sí? Ahí viene como nosotros veníamos diciendo. Entonces, Francia toma el control de una región, va Gran Bretaña y toma el control de otra región, ¿no? Pero la lógica del sistema, dijimos, es maximizar. Bueno, una vez que eso ya pasó, ¿qué va a pasar? Y ahí es lo nuevo que introduce Lenin, ¿no? Es decir, una vez que, digamos, como que todo lo que haya para repartir, ya lo repartamos. No es como que, digamos, como que yo lo que busco es maximizar los beneficios. Y el de al lado también. Entonces, nos encontramos una torta de 10 porciones. Bueno, ahí repartimos, no importa cómo repartimos, pero repartimos, ¿sí? Ahora, y entre nosotros puede no haber conflicto porque hay algo para repartir, ¿sí? Ahora, Lenin lo que dice es, cuando todo eso esté repartido, ¿sí? Y ya sabemos que las burguesías inevitablemente buscan aumentar sus beneficios, no es que dicen, bueno, ya con esto me conformo, sino que voy por más, pero bueno, ya el ir por más, no hay más torta. Ahora, ¿de qué manera yo puedo maximizar los beneficios? Tomando el control del área que domina el otro, ¿sí? Es decir, el gobierno francés controla un área de África y el británico otra. Bueno, una vez que todo eso está repartido, la única manera en la cual la burguesía francesa puede aumentar el área de negocios, si el área geográfica de negocios la puede aumentar, es sacándole a Gran Bretaña. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con Gran Bretaña. ¿Sí? Controla, estoy inventando, después lo vamos a decir bien, el sur de África. ¿Sí? Bueno, la manera después de aumentar el área geográfica de negocios y quiere tomar el norte de África, bueno, ahí se va a tener que pelear con otro porque eso ya está repartido. Entonces, eso es lo que le agrega Lenin. ¿Sí? Lenin plantea que las potencias imperialistas iban a ir, fíjense la palabra, casi que inevitablemente a un conflicto internacional. Repito, ¿por qué inevitablemente? Porque hay una lógica que es la de maximizar constantemente los beneficios. No es que los británicos tomaron el control del sur de África y dicen, bueno, con esto ya está. No, en algún momento, claro, cuando no estaba el sur de África, listo, vamos por el sur de África, listo, ahí aumentamos los beneficios. Pero listo, ahora ya está, ahora hay que ir por más. Bueno, ir por más significa ir al norte de África y ahí ya lo tiene la burguesía, digamos, lo tiene en realidad el gobierno francés. Entonces, fíjense,
Lenin pensaba que la expansión de los monopolios y de las potencias imperialistas llevaría inevitablemente a un conflicto internacional, debido a que los capitalistas estaban obligados a buscar nuevos mercados. ¿Sí? Estos nuevos mercados sería que, bueno, yo controlo el sur y ahora quiero controlar el norte, además, ¿no? Cuando todos los mercados ya estuvieran repartidos, la guerra sería inevitable. ¿Sí? Bien, entonces acá tengo una, acá tengo dos, vamos por la tercera. ¿Sí? Acá hay una serie de intelectuales, ¿sí? O empresarios, ¿sí? O políticos, ¿sí? Como que los podemos agrupar en un tercer grupo, ¿sí? Que sería Rhodes, Roosevelt, Chamberlain, ¿sí? Alguna vez escuché, bueno, podría poner, lo voy a buscar, que la Rhodesia venía. Rhodes era un empresario muy importante que tomó el control de una región de África, él solo. De hecho, el país le puso su nombre, después obviamente cambió el nombre. El país se llama Rhodesia. Creo que de hecho, no sé si la golosina, tiene un nombre medio trágico, en realidad, que diga de ahí, bueno, es una cosa. Entonces, obviamente, sobre todo Lenin tenía una postura muy crítica del imperialismo, ¿no? Porque decía, bueno, como que se reparten aparte de regiones del mundo como si fuera una torta y no es así, ¿no? Después eso, bueno, lo vamos a ver. Ahora, hay una diferencia por eso lo ponen en un grupo diferente, con Rhodes, Chamberlain, Roosevelt, que de alguna manera tienen una posición favorable al imperialismo. ¿Sí? ¿En qué sentido favorable? De alguna manera Lenin tenía un punto de vista crítico, además porque dice, bueno, y va a llevar una guerra, ¿sí? Va a llevar una guerra, se va a dominar otros pueblos, ¿sí? Imagínense que cuando los europeos iban al sur de África no es que le preguntaban algo a los africanos, es como se hace lo que yo quiero y punto, ¿sí? De hecho, fíjense que muchos países de África hablan alguna lengua europea, ¿sí? Y eso quedó de cuándo, bueno, de este momento, ¿sí? O hablan francés, o hablan inglés, ¿sí? O hablan portugués, ¿sí? Porque, bueno, porque viene de este momento de la dominación europea, ¿sí? Que repito que no es la primera vez, porque ya estamos en 1870, ya había como una primera dominación en el 1500, ¿sí? Pero es verdad como que los europeos entraron y no es que tenían el control de una parte de África fuerte, ¿sí? Acá sí va a pasar esto, ahora después lo vamos a ver en mapa igual, pero para que ya se vayan dando una idea, lo digo, ¿sí? Es decir, donde tengo áreas europeas grandes dominadas por algún país europeo, ¿sí? Y tipo, le pone la lengua, digamos, como reorganiza todo el territorio sin mucha consulta a los africanos, obviamente, ¿sí? Ahora, el punto es que, por ejemplo, hay grupos como Rhodes, Chamberlain, Roosevelt que defienden esta cuestión imperialista, como que creen que tiene una valoración positiva del imperialismo. Nos plantean que en un punto, ¿por qué estaban de acuerdo? Bueno, en primer lugar porque lo veían como algo lo veían algo como necesario, indispensable, ¿sí? Es decir, tomar el control de una región de África y aprovecharla económicamente, ¿sí? La veían como algo muy, muy bueno para el país europeo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, qué egoísta, porque como decir, bueno, para que Londres para que el Reino Unido, Inglaterra, tenga su nivel de vida, se aprovecha otra región. Y ellos dicen, bueno, está bien, por eso lo defienden. ¿Sí? Bueno, y esto sirve para que en Gran Bretaña el nivel de vida se mantenga, ¿sí? Fantástico. ¿Sí? Por eso dice, lo creían necesaria para garantizar la seguridad económica de sus naciones. ¿Sí? Eso sería como una primera cuestión, un primer punto, si se quiere. ¿Sí? Un segundo punto, del 3, tiene que ver con esto que dice acá. ¿Sí? En el cual, ¿sí? Después esto lo vamos a ver más en profundidad, pero había como una mirada, que a veces existe hasta el día de hoy, lamentablemente, como una mirada de desprecio sobre los pueblos africanos, sobre los pueblos asiáticos, sobre los pueblos latinoamericanos,
como una mirada de desprecio, o incluso más que desprecio, de superioridad, ¿no? Como decir, bueno, mi cultura es superior a la tuya. Tengan en cuenta que no estoy diciendo diferente. El concepto de diferencia es algo mucho, si bien constantemente estamos aquí hablando de diferencia, ¿sí? Yo soy diferente a vos, ¿sí? Y uno esta palabra como la tiene muy incorporada, digamos que tiene cierta novedad esa palabra. Bueno, que existía en el lenguaje hace mucho, pero digo como concepto que se utiliza, tiene cierta novedad. Más bien durante el 1800 y gran parte del 1900 estaba la idea de superioridad. Una cosa es decir, bueno, mi cultura es superior a la tuya, y otra cosa es decir, mi cultura es diferente a la tuya. En ese momento estaba la idea como de superioridad, ¿sí? Y como que las culturas africanas, asiáticas, latinoamericanas eran inferiores. Entonces, de alguna manera, se planteaba que, fíjense, estas frases son textuales, por eso lo que está entre comillas es como una frase de ese momento, ¿no? Dice, por ejemplo, un intelectual británico, ¿sí? Decía, bueno, somos responsables de que el mundo, en la medida en que aún está por moldearse, recibe un carácter anglosajón y no otro. Es decir, fíjense la idea de que el mundo puede moldearse. Como decir, bueno, las otras culturas como que no existen, en realidad nosotros le tenemos que llevar, como que no tiene ninguna forma. Cuando vos moldeas algo es porque algo no tiene una forma. Es posible esto. A veces sí la tenía, pero no la tenía como observando quiere. Entonces es como que dicen no tiene forma. ¿Sí? Bueno, la lengua que tienen estos africanos, la cultura, es toda una pavada, no sirve para nada. Nosotros tenemos que ir a llevarle nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra lengua, ¿sí? Por eso, y ahí fíjense cómo está la idea también, incluso hasta como que me tenés que agradecer, porque tipo, vos no tenés cultura, no tenés, ¿sí? Y yo te la voy a llevar. Fíjense que ahí no digo, bueno, vos tenés una cultura diferente a la mía, vos tenés una lengua diferente a la mía, ¿sí? Una forma de pensar diferente a la mía, sino, yo lo que estoy diciendo es que vos directamente no tenés eso, y yo te tengo que llevar eso, ¿sí? Entonces, y como yo te estoy llevando eso, en realidad una cultura, te estoy llevando una cultura superior, una lengua superior, casi que hasta que me lo tenés que agradecer que yo vaya y te tome el control de África. Porque en realidad te estoy haciendo un bien. Como que esa sería la visión. ¿Sí? Somos responsables de que en el mundo, somos responsables de que el mundo, en la medida que aún está por moldear, por darle forma, recibe un carácter anglosajón y no otro. ¿Sí? Otro escritor, ¿sí? Plantea la responsabilidad del hombre blanco, ¿sí? Creía que era un deber de las naciones blancas, ¿sí? Las europeas que nombramos antes, transmitir los logros de la civilización europea a los pueblos atrasados. Y acá estaba la idea también de pueblo atrasado, ¿sí? Fíjense, me dice pueblo diferente, ¿sí? Como nosotros tenemos que ir y controlar una región y de alguna manera aprovechar económicamente, llevar nuestra cultura, llevar nuestra lengua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, que ahí también hay como una dominación imperial, ¿sí? Sí, aprovecho la economía, pero también va mi cultura, va mi lengua, etcétera. Obviamente borrando lo que existe. Porque yo llevo mi lengua, por ejemplo, borro la que existe. Entonces, en cuanto a los tipos de dominación, va a haber dos. ¿Sí? Va a estar el imperialismo formal y el informal, como dos tipos de imperialismo. El concepto, hay una introducción, fíjese acá, y después tengo los dos tipos. ¿Sí? Sería uno y este sería otro. ¿Sí? Como introducción lo que podemos decir es que yo obviamente tengo un imperialismo, ¿sí? Cuando hay una región que domina otra. Después le vamos a poner nombre a la región que domina y le vamos a poner un nombre a la región dominada. No vamos a decir región dominada o región que domina. Después le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Ahora, la dominación entre la región que domina y la región dominada puede ser de dos formas. Una u otra, digamos, no es que las dos, es o una u otra.
Una sería el imperialismo formal o colonial. Imperialismo formal o colonial, donde hay una región que domina a otra políticamente. ¿Sí? La dominación política, ¿sí?, consiste en ir a una región de África, ¿sí?, tomar el control de la región, esto muchas veces se hacía por la fuerza, ¿sí?, tomar el control, y esa región, de alguna manera, ya es parte del territorio del país que domina. Es decir, ya es parte de Gran Bretaña, si fue Gran Bretaña. Ya es parte de África, si es África. Es territorio británico, es territorio francés. Por las dudas acá aclaramos algo, que es verdad que igual, si bien esto es en África, ¿no? Bueno, el sur de África es territorio británico. Es territorio, pero es verdad que obviamente no, por ejemplo, los africanos, ¿sí?, no tenían no tenían los mismos derechos que los ciudadanos de Londres, por ejemplo. Había como una diferencia ahí, ¿sí? Se marcaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se consideraban que eran pueblos atrasados, entonces no se le daban los mismos derechos que a la población que estaba viviendo en Manchester, por ejemplo. Y no es que, bueno, esto es territorio británico, entonces, estoy hablando de África. Sur de África es territorio británico, entonces un africano tiene los mismos derechos que una persona que vive en Liverpool. No, no tenía los mismos derechos, ¿sí? Sí era territorio británico, es decir, digamos, en un territorio británico, ¿sí? Y ahí había una dominación política, eso sería el formal. Obviamente que a raíz de ahí domina lo económico, porque era como digamos, concretamente, ¿qué es lo que pasaba? Es decir, se tomaba el control, se designaba un gobernante, ¿sí? Se designaba un gobernante, pero obviamente sin... Y ahí veo la diferencia, porque, por ejemplo, en algunos países europeos ya votaban. Había partidos políticos, elecciones, se elegían a los gobernantes. Bueno, en esta parte de África no. Desde Inglaterra se decía, bueno, el que va a gobernar el sur de África es fulano de tal, así con el dedo, de una. La reina decía, va a ir fulano de tal, y gobernaba esa parte de África. No había ninguna consulta al pueblo del sur de África. Y ahí yo veo la diferencia, porque en Gran Bretaña, obviamente la reina no se la elegía con voto, pero sí los legisladores sí se elegían con voto popular. ¿Sí? Bueno, en África no había elecciones de nada. ¿Sí? Ahí la reina decía, de hecho, escuchen el nombre, seguramente ustedes lo van a saber ya de qué trata, se designaba un virrey, por ejemplo. Un virrey en el fines del 1800, ¿no? Como ustedes estudiaron seguramente en segundo, tercero, ¿no? Que, no sé, el virreinato Río de la Plata estaba a cargo de un virrey que se designaba en España, como que acá no se preguntaba nada, ni se votaba. Venía como que era alguien impuesto. Bueno, eso pasa en partes de Asia, en partes de África, ¿sí? Y eso sería el dominio formal. Entonces, el gobernante, ahí hay un control político. Ahí hay un control político porque no se le pregunta nada a la población. Es decir, desde el país que domina se establece un gobernante, se establecían las leyes, ¿sí? También como no es que había un poder legislativo. Ahí, como, bueno, los dirigentes políticos escribían la ley, punto, ya está, punto, es esta, ¿sí? Se establecían las reglamentaciones, ¿sí? Desde el país dominador. Por ejemplo, las leyes de África, del sur de África, se hacía desde Londres. En Londres se escribía todas las leyes y se mandaban, chau, se aplicaban. Obviamente, políticamente, al ser un territorio controlado, obviamente también la economía, porque el gobierno de alguna manera está asociado a la economía, es decir, qué se produce en esta región, cómo se produce, a cuánto se vende, todo eso, el gobierno va a influir mucho en eso, ¿sí? Entonces hay como un control de alguna manera económico, pero el control económico deriva de la cuestión política, ¿sí? Bueno, ¿sí? Sería eso. ¿Cuál era Pero había otras formas, por eso digo que son diferentes, ¿sí? No es que son las dos. La otra sería esta, que es el imperialismo informal o neocolonial. En el informal, ¿sí?, o neocolonial, digamos, el país dominador,
controla una región de Asia, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero el país políticamente es independiente. Fíjense que es una forma, si quiere, más indirecta, ¿sí? Pero es digamos, no es que no hay dominación, la hay, ¿eh? La hay y es muy, muy, muy importante. Pero, por ejemplo, esa región de Asia elige a sus gobernantes, tiene su bandera, su constitución, ¿sí? Tiene sus leyes, ¿sí? Porque tipo, ese país de Asia crea su propia bandera, su propia constitución, su forma de gobierno, pero si vos mirás detenidamente, su economía, su cultura está fuertemente controlada por un país dominador, ¿sí? Obviamente es mucho más compleja que la otra, porque la otra, tipo, hubo un gobernante y ahí, tipo, tomaba decisión y ya está. Esta es más compleja, porque en realidad políticamente el país es independiente, repito. Tiene su bandera, su constitución, sus gobernantes, ¿sí? Eh, pero si vos mirás, entonces vos pensás, bueno, es un país independiente. Sí, políticamente sí. Ahora, si vos estudiás a ese país, te das cuenta que su economía, su cultura, está fuertemente controlada por un país dominador. Entonces, se habla de un imperialismo informal, por ejemplo, cuando los intereses de una potencia, que sería el país dominador, domina la economía de otro país. ¿Y cómo domina la economía? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo un país domina la economía de otro? ¿Cómo puede hacerlo concretamente? ¿Sí? Ya sea porque sus empresas controlan las actividades más significativas, es decir, por ejemplo, porque en ese país de Asia, vamos a poner un ejemplo, no lo anoten, pero porque después lo vamos a nombrar en concreto, de la India está en Asia, ¿sí? Y hay 10 empresas importantes, muy importantes por la plata que manejan, por la gente que emplean, ¿sí? Como son empresas muy grandes de distintas actividades, pero son 10, digamos, las empresas más importantes de Asia. Son 10, se dedican a diferentes cosas, pero son 10. Esas 10 empresas son británicas. Entonces, claro, como que la economía del país depende de esas 10 empresas más importantes. Y esas 10 empresas importantes, ninguna es india, las 10 son británicas. Entonces, la economía de ese país, que pongamos depende de esas 10 empresas, la plata que manejan, el empleo que dan, como que de alguna manera entonces esa economía está controlada por esas 10 empresas británicas. Entonces, ya sea porque sus empresas controlan las actividades más significativas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos un país sigo el ejemplo de la India, somos la India, ¿sí? Estoy inventando el ejemplo, no es real, ¿sí? Somos la India y tenemos nuestra economía de qué depende, de un recurso muy importante que es el petróleo, como que es nuestro gran recurso, ¿no? Y bueno, pero si ese recurso lo controla una empresa extranjera, es como que tipo el manejo del recurso, la venta, la producción, ¿sí? Lo maneja una empresa extranjera, es como que nuestro gobierno es dependiente de esa empresa, porque digamos, nosotros tenemos que pagarle a los maestros, mantener un hospital, y ahí necesitamos, por ejemplo, que esa empresa, que es extranjera, de alguna manera, hasta me puede llegar a poner condiciones. La empresa a mí, que soy el gobierno, ¿sí? Porque digo, uy, si esta empresa no digamos, le va mal, me va a ir mal a mí, que soy el gobierno, ¿sí? Entonces, podía suceder que capitalistas extranjeros controlaran las actividades más importantes de ese otro país. Ahí está la clave. Entonces ahí es donde se están controlando. Vuelvo a dar un último ejemplo, es como yo diga en la Argentina, por ejemplo, la soja es el único producto, no es el único producto. Argentina produce más cosas, no es solo soja. Pero la soja es algo muy importante para nuestra economía, ¿sí? Después podemos discutir si está bien, está mal, no importa. Pero lo cierto y real es que es muy importante. Bien, ¿qué pasa si toda la tierra donde se produce soja la compran inversores
de Estados Unidos. Y dice, bueno, nuestra economía, está bien, nosotros tenemos la bandera, la Constitución, todo lindo, tenemos nuestro himno, todo fantástico. Pero nuestra economía depende de la soja y la tierra donde se produce la soja está en propiedad de capitalistas norteamericanos. Tipo, vinieron a Argentina, pusieron la lista, compraron las tierras y listo. O sea, ahí es como que te transformás como dependiente, ¿sí?, de ese país, en este caso, Estados Unidos. Inventé el ejemplo, sí, pero es para que lo vean claro. Entonces, ¿cómo se puede dominar la economía de otro país? Una es esa, y acá dice la otra. O bien, porque esa potencia es la principal compradora de los bienes que exporta el país dominado, que esta es otra muy importante. Es decir, que esta pasa mucho en Latinoamérica, es decir, nosotros tenemos un recurso muy importante, ¿sí? Pongamos que hay un país que tiene petróleo, ¿sí? Y el petróleo, ¿sí?, es vendido a una potencia, ¿sí? Como que tiene un buen comprador. No es que no pueda dar más, pero capaz otros te ofrecen muchísimo menos, ¿sí? Como que buen comprador, vos tenés uno, ¿sí? Repito, no es que podés tener otros, pero te ofrecen, pongamos que te ofrecen el 50% menos. Onda, la diferencia es mucho, ¿sí? Entonces, compradores buenos tenés uno. Y ahí es verdad que lo que se plantea es como que en realidad, sí, yo como país tengo un solo producto importante. No es que pues, bueno, listo, no vendo esto, vendo otra cosa. No, no. Tipo, buen producto que vas a agarrar mucha plata, ese es uno, ¿sí? Entonces vos estás como muy dependiente de vender ese, vos país. Estás muy dependiente de vender ese producto porque capaz tenés otros, pero como que vas a ganar mucho menos. Entonces, uno, listo. Y tenés un solo comprador, ¿sabes? Repito, puede haber otros, sí puede haber otros compradores, pero te van a ofrecer muchísimo menos. Así que buen comprador tenés uno. Como que en realidad el otro te va a poner las condiciones, porque sabe, el otro, el país que te compra, sabe que vos solo tenés un producto bueno y también él sabe que es el único comprador bueno. Entonces te va a poner las condiciones y te puede comenzar a controlar como país. ¿Sí? Te puede decir un ejemplo concreto. Cobrame menos, no sé, yo te lo compro el petróleo y tengo alguna empresa en tu país, ¿no? Listo, joya. Bueno, no me cobres impuestos. Y vos decís, no, ¿cómo no te voy a cobrar impuestos? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que hacer diferencia? ¿Sí? Y entonces dices, bueno, mirá, si vos no me bajás los impuestos a mí, yo no te compro el petróleo. Y ahí es como decir, uy, listo, porque es el único comprador que tengo, bueno. Entonces, fíjense ahí como el gobierno, capaz es autónomo, el gobierno es independiente, y la constitución, pues tiene una bandera, un himno, todo bien, pero ese gobierno se puede asustar, dice, no, pues, uy, yo le quiero cobrar impuestos a esta empresa, pero la verdad es que si le compro, capaz, si le hago pagar muchos impuestos a esta empresa de acá, se enoje el otro país y no me compre a mí el petróleo, y ahí yo estoy frito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le hago caso. Bueno, entonces ahí como que tu gobierno formalmente, en cuanto a la forma, es independiente, pero en realidad estás dominado de manera más informal o neocolonial. ¿Sí? Como que tu economía termina siendo muy dependiente y a raíz de eso, ¿sí? El país entra en una situación de dominio informal o neocolonial, ¿sí? Donde tenés un gobierno, pero también es verdad como que el gobierno formalmente es un país, tiene su constitución, su himno, y es independiente formalmente, ¿sí? Pero si vas al plano real, a lo que pasa concretamente, ese gobierno también puede ser como dominado. Ahora, en el imperialismo informal, la dominación surge a partir de lo económico, social y cultural. Esto decíamos de lo económico, ¿no? Cultural tiene que ver con la imposición de una lengua, con la imposición de hasta de formas de hacer arte, ¿no? Que a veces copiamos, ¿sí? Formas de vestir, ¿sí? Hay una influencia muy fuerte de lo cultural, ¿sí?
En estos casos, el país dominado es políticamente independiente, esto que decíamos, ¿sí? Tiene su bandera, su constitución, su gobierno, pero sus decisiones económicas están fuertemente condicionadas por los intereses de las potencias. ¿Sí? Esto que decíamos, la decisión económica, las decisiones de política económica, que el gobierno las debería tomar de manera independiente, hay que ver, porque en el ejemplo que yo dije antes de los impuestos, ¿sí? O el otro viene y me dice, no, che, mirá, tal cosa, y bueno, yo le termino haciendo caso, porque es el único comprador importante que tengo. Si se me cae ese, estoy frito. ¿Sí? Bien, listo, dejamos acá. No, bueno, necesito solo esta parte. ¿Sí? La relación imperialista, las características. La relación imperialista, entonces, lo que sabemos es que se da entre dos partes. Le vamos a poner nombre, esto decimos, vamos a poner el nombre, al lugar que domina y al dominado. El lugar dominado, fíjense que además los pongo, el gráfico no lo pongo así, pues no está en relación de igualdad. Si yo pongo un gráfico así puede dar pie a que hay igualdad, no hay igualdad. Hay uno que controla a otro. El territorio que domina, es decir, el que sale a dominar, lo vamos a partir de esta clase, no vamos a decir país que domina, sino siempre de acá hasta sexto vamos a hablar de centro o metrópoli. Ese sería el lugar que domina. Y la región dominada, ya sea la región dominada bajo el imperialismo formal o el imperialismo informal, ¿sí? Cualquiera de las dos, por eso acá lo aclaro, ¿sí? Ya sea bajo la forma colonial o la forma neocolonial, la región dominada, ya sea que esto sea un país de África, América Latina o de Asia, no importa, ¿sí? Lo vamos a denominar periferia. Entonces, la región dominada va a ser periferia, sea donde esté. Puede estar en América del Sur, norte de África o en Asia, no importa. Si es una región dominada, ya sea bajo esta forma, la 1, o bajo esta forma, la 2, va a ser una periferia. Periferia. Si no periferia, periferia. Y el lugar dominado, el lugar que domina, ¿sí? El lugar que sale a dominar, ya sea un país, ya sea Francia, un país de Europa, o puede ser un país, lo que pasa es que casi todos están en Europa, pero podría ser que sea en otra parte del mundo, ¿sí? De hecho, muchos lo están planteando ahora para China, que sale como a dominar regiones, ¿sí? Y no está en Europa, está en Asia, pero independientemente del lugar donde esté, vamos a hablar de un centro o metrópoli. Centro o metrópoli es el lugar, la región que sale a dominar, y periferia la región dominada. ¿Sí? Bien, entonces en toda relación imperialista siempre tengo dos partes, centro y periferia, metrópoli y periferia. ¿Sí? Bien, bueno, les dejo por favor que lean esto ustedes por su cuenta. ¿Sí? Así ya después en el siguiente video arrancamos con el reparto del mundo. Esto les toca leerlos a ustedes por su cuenta, así este texto. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo.